La declaración de principios en la negociación que se hizo este 7 de junio en La Habana entre el gobierno nacional y los miembros de las FARC a propósito del tema de las víctimas tiene dos elementos que son muy importantes. Por un lado, en efecto, en todo conflicto armado, el reconocimiento de las víctimas es fundamental para efectos de la reparación, para el conocimiento de la verdad y para tener un máximo o mínimo de justicia como lo hayan planteado en algunos casos. Y en segundo lugar, porque implica también la responsabilidad de los actores en el conflicto para asumir de frente a lo que sigue en el posconflicto una responsabilidad frente a las mismas víctimas. Si bien este pronunciamiento entre el gobierno y las FARC es importante para el país y genera de alguna manera un movimiento de opinión favorable hacia la paz, pues hay que tener en cuenta dos puntos también importantes. Por un lado, si bien el ex vicepresidente de la calle anuncia que en la responsabilidad se van a tener en cuenta las dos partes, es decir, que haya un reconocimiento por parte de las FARC y por parte del gobierno sobre las víctimas, no es tan claro cuando Iván Márquez da también su rueda de prensa y explícitamente dice que el culpable, de alguna manera, de las víctimas del país es el Estado colombiano. Lo que eso significa, de alguna manera, en el análisis del conflicto colombiano es precisamente que, en última instancia, que tendría la responsabilidad sobre las víctimas sería el mismo Estado colombiano y no las FARC. Pero si bien algunos podrían decir que no se podría entender solamente que sea por parte del Estado, sino que también las FARC van a admitir algún grado de responsabilidad, pues sería importante que también lo afirmaran de manera contundente. Lo que pasa en medio de estas discusiones es que efectivamente a veces no es explícito el carácter de explicarle a la población que una de las partes también enfrentadas es o comete de alguna manera delitos contra la población civil. Hacia el futuro, ¿qué puede generar esto? ¿Qué podría pensarse para efectos de la negociación en el caso de Colombia? Pues cuatro elementos fundamentales. Por un lado, que tienen que admitirse la responsabilidad de las partes si se consideran así. En segundo lugar, pues aquí no estamos negociando entre dos estados y eso es importante decirlo porque efectivamente si solamente la responsabilidad es del Estado colombiano, las FARC entonces serían consideradas como víctimas y no como victimarios. En tercer lugar, la reparación, la verdad y la justicia hacia el futuro estaría también de alguna manera negociada porque efectivamente en ningún proceso de paz se encuentra una verdad absoluta y una reparación absoluta. Habría algunos tipos de métodos más simbólicos para que eso se diera en el caso colombiano. Y cuarto, es necesario que se aclare en definitiva no solamente que el Estado sea responsable de las víctimas, sino que también las FARC se hagan responsables de las víctimas durante 50 años del conflicto colombiano. Eso de alguna manera sí le daría luces a una salida negociada del conflicto, pero hasta el momento lo que uno encuentra es una retórica que es muy impactante para la población y para los medios, donde se habla sobre las víctimas, pero donde de fondo poco se advierte una responsabilidad por parte de las FARC frente a las víctimas del conflicto armado. Y eso sería importante si el Estado colombiano lo dice de frente a los medios de comunicación y a los mismos negociadores de las FARC, que lleven incluso a asumir su responsabilidad, incluso en efectos jurídicos que podrían tener hacia el futuro. Si no es así, difícilmente podríamos alcanzar unos bloques de alguna manera moderados en términos de la negociación y no se podría alcanzar esa denominada luz al final del túnel como lo han proclamado algunos miembros de las FARC y que con optimismo lo ven, pero que otros con escepticismo también lo analizan.